Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 36 que tiene que ver con el tema de retenciones. Así que hoy vamos a hablar de justamente qué hacer cuando tenemos estas compras de bienes, estas compras de servicios o algún pago por alquileres y tenemos que hacer la correspondiente retención. Hoy veremos las características y el llenado de formularios. Bienvenidos amigos. Cuando realizamos alguna adquisición y por esta adquisición no recibimos la correspondiente factura, entonces tenemos que hacer la retención correspondiente a nuestro proveedor. Por eso aquí en el gráfico nos dice la inexistencia de una factura para respaldar un gasto origina la obligación de retener un importe por parte del comprador, ¿no? Y esta retención pues es nada más que un porcentaje del monto que se ha pagado y está siempre en función al servicio que estamos recibiendo o el bien que estamos comprando. De eso se trata las retenciones. Lo primero que tenemos que comprender es que existen ciertos agentes que están obligados a hacer las retenciones y por eso se los denomina agente de retención, que pues son las personas jurídicas, SRLs, SAs, etcétera, las empresas unipersonales, las asociaciones, instituciones del Estado, empresas del Estado y similares, ¿no? Todos ellos tienen que, en su calidad de compradores, actuar como agente de retención. ¿Y quiénes son los sujetos de retención? Es decir, ¿a quiénes se les va a retener? Pues a todas aquellas personas naturales, y ustedes ahí ven, se hace mucho énfasis en esto que tiene que ser un requisito fundamental. Las retenciones solamente se hacen a personas naturales. No se puede hacer retenciones a personas jurídicas o a empresas unipersonales y asociaciones, sino que siempre la retención es a una persona natural. Ya sea que esta persona natural preste servicios en forma eventual, que venda bienes, ya sea muebles o inmuebles de manera eventual, también tiene que ser sujeto de retención, y aquellas personas naturales que perciben intereses y no poseen NIT o no están inscritas, no están registradas en la administración tributaria, pues también son sujetos de retención. Entonces eso es lo principal que tenemos que aprender. Bueno, las clases de retenciones son las siguientes. Primero, cuando hablamos de compras, ya sea que estamos comprando un servicio o estamos comprando un bien y no se nos ha entregado la factura por alguna circunstancia, entonces esta transacción está sujeta a la retención correspondiente. Segundo, cuando hablamos de alquileres, ya sea de alquiler de bienes muebles o alquiler de bienes inmuebles, pues tenemos que también hacer la correspondiente retención, y cuando estamos hablando de intereses. Entonces estos tres tipos de retenciones son las que vamos a ver ahora y cómo se hacen las retenciones correspondientes, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro primer ejemplo, que tiene que ver con una compra de servicios, una prestación de servicios. Cuando una persona natural presta un servicio en forma eventual y no emite la respectiva factura por cualquier circunstancia, el contratante debe efectuar la retención de impuestos. Ejemplo, hay una empresa X que contrata los servicios eventuales de un transportista. Obviamente este transportista tiene que ser una persona natural, ¿no? Y pues el transporte equivale o tiene un costo de 400 bolivianos y por este servicio no se emite la factura correspondiente. Entonces el contratante debe proceder a la retención del 15,5% sobre el total a pagar. Es decir, hay que retener 62 bolivianos. Y esto lo vamos a ver en este pequeño cuadro. Ahí fíjense, de los 400 bolivianos, ¿no?, sobre un total pagado de 400, se realizan las siguientes retenciones. La retención que corresponde al IUE, al impuesto sobre las utilidades de las empresas, es el 12,5%, que es lo que nos dice su decreto reglamentario que debemos retener. Y el 12,5% de 400 son los 50 bolivianos que tenemos aquí. Y por lo que es el impuesto a las transacciones, vamos a utilizar el formulario 410 y hay que retener un 3%. Y el 3% de 400 son 12 bolivianos. La suma de ambas retenciones, de ambos impuestos, nos da el 15,5%,
y la suma de 50 más 12 son 62 bolivianos. Entonces, el pago a efectuar por el servicio en realidad son solamente 338 bolivianos. Es decir, 40 menos 50 menos 12, y es decir, 400 menos los 62, eso nos da 338 bolivianos. Eso es lo que hay que retener. No se olviden que estamos hablando ahora de lo que es una retención por servicios. Entonces, cuando hablamos de retención por prestación de servicios, es el porcentaje, el 15,5%, correspondiente al IUE, al IT, y utilizamos dos formularios, el 570 y el 410. Vamos a llenar los formularios ahora en nuestra oficina virtual. Me voy a la oficina virtual, ingreso, como ustedes saben bien, utilizando mi NID, mi usuario y mi contraseña, y ahí lo que vamos a hacer es ingresar a lo que es el portal de declaraciones juradas. En declaraciones juradas vamos a pues elegir esta opción que tiene que ver con declarar otras. Aquí en declaraciones no va a estar, sino que nos vamos a declarar otras. En declarar otras elegimos, fíjense, habíamos dicho el IUE, entonces elegimos el IUE y encontramos el formulario 570. El formulario 570 es muy fácil de llenar. Aquí está nuestro formulario, y en el formulario 570 no olvidemos que, bueno, el servicio era 400 bolivianos y se hizo la retención de 50 bolivianos. Esa información colocamos en el formulario. Una vez que la información esté en el formulario, pues simplemente procedemos a lo que es confirmar, aprobar, aceptar, y continuamos como siempre hacemos con cualquier otro formulario. Una vez que estén hechos, puestos todos los datos, confirmamos, y con nuestro número de orden que se ha generado acá, pues directamente nos dirigimos a la entidad financiera para pagar el importe de 50 bolivianos directamente en la entidad financiera. Ese es el llenado del formulario 410. Bueno, ahora vamos a llenar el formulario 410. Para ingresar al 410, igual nos vamos a la oficina virtual, elegimos declarar otras. Dentro de declarar otras, pues vamos a elegir primero el impuesto, que es el IT, luego elegimos el formulario, que es el 410, el periodo, le damos a aceptar, está nuestro formulario, y en el formulario simplemente llenamos los datos de la transacción, es decir, de los 400 bolivianos que se pagó por el servicio de transporte, se hace la retención un 3%, que son los 12 bolivianos, le damos clic en aceptar y pues le damos a aceptar, seguir, continuar hasta llegar a nuestro número de trámite, y en el número de trámite pues ya vamos a poder nosotros ir a cancelar los dos formularios. Entonces volvemos a este cuadro donde, bueno, ustedes fíjense, hemos llenado ya el formulario 570 y el formulario 410, que tiene que ver con la compra de servicios, ¿no? O el pago de servicios, y se ha hecho la retención del 15,5%. Ahora nos vamos a ir al ejemplo número 2, que tiene que ver con la compra de bienes. Y bueno, aquí vamos a leer un poco este ejemplo que dice: cuando se realiza la compra de un bien a una persona y no se emite la correspondiente factura, el contratante debe efectuar la retención de impuestos. Y ahí tenemos el ejemplo, pero aquí hay una pequeña diferencia. Bueno, aquí dice, se compró un mueble de 2.000 bolivianos, como se trata de un bien y no existe la factura, hay que hacer la retención del 8%. Pero, ¿por qué es la retención del 8%? Bueno, básicamente es lo que nos dice el decreto reglamentario, que cuando hablamos de bienes, la variación básicamente corresponde al porcentaje del IUE. Recuerden ustedes que cuando hemos hablado de servicios, hemos hablado del 12,5%, pero cuando estamos hablando de bienes, la retención del IUE es solamente del 5%. Y en el formulario ya nos vamos a dar cuenta que en realidad, bueno, la alícuota del IUE siempre va a ser el 25%, pero cuando hablamos de este formulario se toma solamente el 20% de lo que es el valor total de la transacción como base imponible, y eso lo vamos a ver enseguida en el formulario.
Entonces, la retención del IUE es el 5%, o sea, el equivalente a 100 bolivianos. La retención del IT, que no varía en el 410, 3 bolivianos, o perdón, 3% de 2.000 bolivianos son 60 bolivianos y la retención total 160. El pago a efectuarse, obviamente, por este mueble va a ser 1.840, es decir, 200 o 2.000 bolivianos menos 100 por el IUE, menos 60 por el IT, pues tenemos 1.840 bolivianos que va a recibir el vendedor. Y ahora vamos a ingresar a la oficina virtual para ver cómo se llenan estos formularios. Ya sabemos cómo ingresar a los formularios, pero fíjense, en este lugar es donde cambia, ¿no? Si hablamos de bienes, ya la base imponible no es, o solamente es el 20% de lo que es el valor del bien, porque cuando hablamos de servicios la base imponible era el 50%, pero cuando hablamos de bienes es nada más que el 20%, y eso hace que varíe el porcentaje de la retención. Bueno, llenamos los datos con las cifras de nuestro ejemplo. Se llena el formulario 570, le damos clic en aceptar. Una vez que hemos dado clic en aceptar, pues continuamos hasta llegar a nuestro número de trámite, y con el número de trámite nos vamos a la entidad financiera. Del mismo modo tenemos que hacer con el formulario 410. En la oficina virtual elegimos el impuesto, el formulario, el periodo. Una vez que aparezca el formulario, simplemente ponemos el monto que se ha retenido, que en este ejemplo son 60 bolivianos, le damos a aceptar y ya tenemos listo el formulario correspondiente a la retención del IT, y con estos datos, con el número de trámite, bueno, aquí le damos a aceptar y nos vamos directamente a la entidad financiera. Y ese es el ejemplo 2, que tiene que ver con lo que es la compra de bienes. Cuando se trata de alquileres, es decir, cuando se alquila un bien de forma eventual, ya sea un mueble o un inmueble, y no nos emiten la correspondiente factura, quien realiza el pago debe efectuar la retención de impuestos. Por ejemplo, si la empresa GGG alquila de forma eventual el inmueble de propiedad del señor Gus Arco por 1.200 bolivianos, y por esta transacción no le dan la correspondiente factura, entonces el inquilino, es decir, en este caso la empresa GGG, debe proceder a la retención del 16% sobre el total a pagar, es decir, bueno, 192 bolivianos. Bueno, notarán que también cambia el porcentaje, que justamente se debe a que ahora, cuando hablamos de alquileres, ya no estamos hablando de una retención del IUE, sino que ahora vamos a retener el ERC-IVA. Y como sabemos, la alícuota del ERC-IVA es un 13%, y por eso es que cambia la retención. La retención al ERC-IVA se hace en el formulario 604 en un 13%. La retención del ITE en el 410 siempre es un 3%, y la suma de ambos es lo que nos da los 192 bolivianos. Y ese es el 16% que se debe retener, es decir, el pago en realidad que tiene que efectuarse por el alquiler es solamente de 1.008 bolivianos, o sea, 1.200 menos 156 menos 36, eso es lo que en realidad hay que pagar, o sea, en realidad 1.200 menos 192, pues 1.008 bolivianos que debe recibir esta persona. Y el llenado de formularios es exactamente el mismo, que es lo que vamos a ver ahora. Ingresamos a nuestra oficina virtual, a declaraciones, a declarar otras, ahí elegimos el impuesto, ya no vamos a elegir IUE, ahora elegimos ERC-IVA, elegimos el formulario 604, y pues aquí está el formulario, y de acuerdo a las casillas que tenemos acá, con el monto que estamos pagando por el alquiler, que en este caso son 1.200 bolivianos, se hace la retención correspondiente, que en realidad son solamente los 156, el 13% de 1.200, 156, ponemos este monto en pago en efectivo y simplemente le damos, como siempre, aceptar, continuar, y bueno, siempre verificando que toda la información esté correcta hasta llegar a nuestro número de trámite. Y con el número de trámite, bueno, y el llenado del formulario 410 también hasta llegar al número de trámite. Y una vez que tenemos llenados estos datos, o ya tenemos ambos números de trámite, pues tenemos que dirigirnos a la entidad financiera para hacer el pago correspondiente. Y cuando hablamos del tema de intereses, no olvidemos que
es un tratamiento similar al que acabamos de ver por el tema de alquileres, porque el tema de intereses nos genera también lo que es la retención del RCIVA, ¿no? Y esto no se olviden que cuando una persona natural obtiene ingresos de forma eventual, es decir, obtiene ingresos por prestar dinero a terceros, entonces quien realiza el pago tiene que hacerle la retención. Es decir, imaginemos, por ejemplo, yo voy a prestarle el dinero a Juan Pérez me va a pagar a mí los intereses y esos intereses constituyen un ingreso para mí. Y bueno, cuando Juan Pérez me entregue ese dinero, tiene que hacerme la retención de el 16%, es decir, el 13% correspondiente al RCIVA y el 3% correspondiente al impuesto a las transacciones. Bien, eso es lo que podemos hablar de los ejemplos de las retenciones. Las retenciones que se han efectuado, como los ejemplos que hemos visto, tienen que presentarse en los formularios señalados anteriormente, es decir, el 410, el 570, el 604, en cualquier entidad financiera que esté autorizada para recibir los pagos de impuestos. Y no se olviden que esta presentación es mensual, es decir, tienen que ustedes que presentarla una vez al mes. Todas las retenciones que se han hecho hay que presentarlas en el formulario y no se olvide que tiene también un vencimiento y este vencimiento también es de acuerdo a la terminación del NID. Es decir, cuando usted vaya a presentar su formulario 200 o 400, tiene que presentar también sus formularios por retenciones de manera mensual antes del vencimiento. Si su NID termina en 3, tiene hasta el día 16, si termina en 4 hasta el día 17 y así sucesivamente. Entonces, ojo con esta situación y también con esto, ¿no? Todas las retenciones efectuadas tienen que consolidarse en una sola declaración jurada. No puede usted presentar dos formularios 410 o dos formularios 570. Imaginemos que, por ejemplo, ha tenido simultáneamente el pago a un consultor extranjero que no le dio factura, también ha comprado algún mueble, una maquinaria por ahí también sin factura, tiene que hacer la retención. Entonces tiene que consolidar todas estas operaciones en un cuadro para llenar un solo formulario. No puede hacer un formulario 570 y 410 para el consultor extranjero, otro 410 y 570 para la maquinaria y así. No, solamente un formulario cada mes. Las retenciones al personal dependiente, ya sabe usted, tiene un tratamiento diferente al que hemos visto ahora. Bueno, y no se olvide que estas son declaraciones juradas y como tales, tanto el formulario 200 como el 400, pues del mismo modo, si usted presenta estas declaraciones fuera de plazo o si es que no las presenta o las rectifica e incrementa el impuesto, pues la multa es la de 150 UFBs en caso de persona natural y 400 UFBs en caso de persona jurídica. Bueno, entonces, no se olviden amigos, eso es lo que hemos visto ahora en el tema de retenciones. Vamos a ver ahora cuáles han sido las claves del día. Retenciones. Bueno, primero saber y tener conciencia de qué es un agente de retención, quién es un sujeto de retención y pues el agente de retención siempre debe retener el impuesto a el sujeto de retención, porque los sujetos tienen que pagar el impuesto por el ingreso que están obteniendo, pero como estos no tienen NID, no están registrados, no tienen la capacidad de llenar formularios, entonces es el agente de retención quien le retiene el impuesto y luego deposita este impuesto a las entidades financieras. Hay retenciones por compras de servicios, por compra de bienes, por alquileres, por intereses y pues otros similares. No olvidemos también que los porcentajes son variables. Cuando hablamos de lo que es prestación de servicios, la retención es del 15,5%. Cuando hablamos de la compra de bienes, la retención es del 8%. Y finalmente, si tenemos intereses,
o alquileres o alguna otra situación similar que tiene que ver con el ERC-IVA, pues en ese momento la retención es del 16%. Bueno, eso es lo que tenemos que hablar hoy acerca de las retenciones. No se olvide que si usted tiene cualquier duda, cualquier consulta, llámenos a la línea gratuita al 810-3444, escríbanos a lo que es nuestro canal o mándenos un tweet al Twitter @SINBolivia, mándenos un tweet a la dirección @SINBolivia, o también escríbanos al Facebook, y también estamos aquí en YouTube. Al pie de este video usted puede dejar un comentario o una pregunta y esa pregunta va a ser respondida inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estaremos atentos a todos los comentarios y sugerencias que usted tenga sobre este u otros programas, y pues le deseamos que tenga una muy buena tarde. Muchísimas gracias por todo y hasta la siguiente.